Ya perdí la cuenta de cuántos días hace que llevamos de pandemia. Más de 100 seguro. Sí. Y cuando se comenzaron a hacer los hisopados aquí en Bahía Blanca, por supuesto que... 175. 175, gracias Nati. Por supuesto que hubo un laboratorio local que picó en punta con todo esto, con toda su tecnología y con el personal preparado. Pero, ¿qué resultados y cómo han sido esos muestreos y cómo se trabaja desde los inicios, ahora que hay más casos y que también seguramente se debe testear mucho más en la actualidad? Y quiero convocar a Ariel Suárez, que es bioquímico del Departamento de Biología y Genética Molecular de Laboratorios IACA, que en Bahía Blanca, matrícula provincial 5885. Ariel, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Sebastián, ¿cómo le va? Pero muy bien. ¿Qué dice? Acá, trabajando. Trabajando un poco. Mucho, bueno, bastante atareado desde el mes de marzo. Como profesional, ¿alguna vez se imaginó tener que cambiar el ritmo y el paradigma de no quiero decir del laboratorio, por lo menos de su área y también seguramente del laboratorio, y comenzar con una tarea tan pero tan intensa y desconocida, por lo menos para nosotros? Ustedes que están en esta área seguramente ya la han visto, estudiado, etcétera. Sí, a este nivel yo te diría que jamás. A ver, uno siempre se va preparando para este tipo de cosas, pero la magnitud que ha tenido esto, la verdad que es difícil de imaginar. Y en su momento, cuando empezábamos, como vos bien dijiste, nosotros empezamos a hacer testeos el 13 de marzo, acá en Bahía y la región. Y cuando hacíamos la proyección de cuántos test podíamos hacer, jamás proyectamos este número, jamás. Ariel, ¿me contás y le contás a la gente de Bahía Blanca y toda la región cómo se prepara un laboratorio de tantísimos años, de tanta trayectoria, con los nuevos reactivos? ¿Cómo capacita a la gente como para no solamente tener los recaudos necesarios, sino para llevar la excelencia de siempre hacia cada uno de los hisopados? Y después, bueno, mantener el ritmo y acelerarlo cuando la cosa lo imponga. ¿Cómo es ese devenir? Y bueno, uno tiene que estar preparado porque, a ver, para manejar muestras respiratorias, ya sea tuberculosis, influenza o en este caso el coronavirus, uno tiene que tener cierta infraestructura que bueno, el laboratorio por suerte la tiene, y que es una cabina de seguridad biológica. En esa cabina de seguridad biológica uno puede manipular este tipo de muestras y después, bueno, es un flujo muy técnico el que te tendría que contar, pero las muestras se van acondicionando, se extrae, se mata, digamos, el virus y se deja su material genético libre para después hacer el famoso test de RT-PCR, que es el que hoy creo que todo el mundo habla y que creo que no hay nadie que no lo conozca. Desde aquel 13 de marzo o 16 de marzo que comenzaron los hisopados hasta el día de hoy, no le pido cifras exactas, pero sí quiero saber, estamos en más de un centenar, en miles. ¿Cuántos hisopados hizo IACA Laboratorios hasta este momento? Y mirá, yo hablaba con algunos colegas tuyos, acá con colegas míos, y siempre vamos analizando esos números. Y el 13 de marzo cuando empezamos con 10, 15 muestras por día. Eso fue aumentando, no te digo que exponencialmente, pero sí mucho. Empezamos con 100, 200 muestras al mes, o sea, en abril hacíamos 100 muestras por día, y ahí ya veíamos que nos teníamos que ir preparando, adecuando todo el laboratorio y destinando recursos a nuestro departamento, desde otro departamento que no tiene nada que ver, que están involucrados en el diagnóstico, pero que no se dedicaban a esta tarea, y ir formando gente, porque nosotros veíamos que ese número se iba acrecentando, que el AMBA y CABA se iban complicando y que iban a necesitar el testeo, y de hecho IACA recibe muestras desde esa zona. Y bueno, nos fuimos preparando hasta tener 500 muestras por día, y hoy por día, 500 muestras por día. 500 muestras por día, hoy ya hace más de un mes que estamos entre 800, 1000, los últimos días 1200 muestras. O sea que desde que empezamos... De Bahía Blanca y lugares de influencia, sea Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, el sur argentino. Sí, nosotros recibimos muestras de todo el país, porque tenemos un servicio de logística que es muy eficiente para que las muestras lleguen al laboratorio. Principalmente, y las zonas más afectadas son las que más nos mandan, que son Buenos Aires, Mar del Plata y nosotros. De esos 4.000 testeos, 9.000 son de Bahía. Perdón, yo no te había dicho el número. Nosotros desde que empezamos a hoy hicimos 44.000 hisopados.
desde que empezaron hasta el día de hoy se hicieron 44.000 hisopados. Sí, un número. Y ya te digo que jamás lo proyectamos eso, jamás. ¿Y cuánto tiempo se tarda en hacer un hisopado hasta tener el resultado certero si la persona tiene COVID, lo ha tenido o está transitando asintomáticamente la enfermedad? Bueno, ahí depende de muchas cosas. Primero, una cosa es estudiar el caso sospechoso, que desde que empieza y tiene síntomas uno puede tomar la muestra. Esa muestra se remite al laboratorio y hacer una única muestra con la extracción, manipular la muestra dentro de la cabina biológica, hacer la extracción del ácido nucleico y hacer la PCR, y te puede llevar 4 horas. Pero eso es para hacer uno solo. Hoy, claro, hoy en día es imposible. Entonces, ¿y en esas 4 horas qué determino? Si hay presencia de material genético, o sea, de ARN viral en muestras respiratorias. Una cosa es hacer el diagnóstico de un paciente sintomático, otra cosa es buscar portación del virus en pacientes asintomáticos, que muchas veces eso lo hacen las empresas, o por ejemplo en un prequirúrgico, esas cosas así, donde uno tiene que asegurarse de que el paciente que por ejemplo va a intervenir, en el caso de los cirujanos por ejemplo, o de alguna intervención médica donde va a haber algo de contacto estrecho, se tiene que asegurar de que el paciente es COVID negativo. Entonces ahí la muestra se toma en cualquier momento del día. Y otra cosa, por ejemplo, es estudiar un contacto estrecho, y otra cosa es estudiar si alguien alguna vez estuvo en contacto o tuvo COVID desde que empezó la pandemia. Son cosas distintas. Claro, uno tiene que saber qué buscar, dónde buscar, cuándo buscar, en qué tiempo y en qué muestra, ¿sí? Eso es muy distinto. ¿Es el hisopado el recurso más efectivo para estar certero 100%? Sí, de hecho si uno entra a la página del Ministerio de la Salud y entra al ANMAT, hay una página que se llama, todos los que estamos en el diagnóstico estamos muy familiarizados con esa página. Hay una página que se llama Argentina Gov.ar, donde hay noticias de los reactivos aprobados para el diagnóstico de COVID-19. Y la única prueba diagnóstica es el hisopado, la detección, las pruebas moleculares para la detección de ARN viral en muestras respiratorias. Ajá. Le pregunto esto, estamos charlando con Ariel Suárez, que es bioquímico del Departamento de Biología y Genética Molecular de IACA Laboratorios. Le pregunto esto a propósito porque me llamó la atención hace unos días, no recuerdo cuándo, leí una nota en un medio local que se utilizan también kits en laboratorios que dicen que es más efectivo que el hisopado, que con una muestrita de sangre en solo minutos, que es más barato, y la verdad me llamó la atención y aprovecho que esta charla para consultarlo al respecto. Sí, bueno, de hecho, los métodos rápidos en la página esta te dicen a cualquiera que entre, puede entrar cualquier persona. ¿Cuál es la página? Vamos a repetir. argentina.gov.ar/noticias/ o uno pone en Google ANMAT COVID-19 y lo primero que le trae es esa página. Ajá. Bueno, ahí entra y uno ve cuáles son los métodos aprobados. Y están las pruebas serológicas, que es la medición de anticuerpos, están los test rápidos, está la PCR y demás. Bueno, cuando habla de la PCR y de la detección de los métodos moleculares, dice que son los métodos diagnósticos. Y cuando habla de testeos rápidos, es muy enfático la página y dice, con un título en negrita, dice que se utilizan estos test rápidos en entornos de investigación epidemiológica y no para fines diagnósticos. Una cosa son los laboratorios diagnósticos y otra cosa son estas pruebas que se pueden hacer como pruebas de campo, por ejemplo, como hace el Plan Detectar, donde van a zonas de alta prevalencia y para tener una idea de cuánto circula el virus, utilizan estos métodos rápidos. Digamos que este método rápido no es el certero para saber si uno tiene COVID o no, y no es un certificado válido si uno lo presenta en algún lugar. Necesitaría un hisopado, no un test de estas características rápidas. Claro, y de hecho, vos fíjate, bueno, yo ahora, es una frase que me dijeron muchas veces la gente que a uno lo va formando, ¿no? Uno tiene que buscar, o sea, uno va a encontrar lo que requiere en el lugar, o sea, uno tiene que saber dónde buscar. Este es un virus respiratorio y nosotros no vamos a buscar virus en sangre. Claro, por eso me llamaba la atención, si es un virus respiratorio, ¿cómo buscan en sangre? Por eso la pregunta. Claro, hay virus que hacen viremia, qué sé yo, como el virus del HIV, como el virus de la hepatitis C, que esos producen
viremia, o sea, hay virus en sangre. Este virus es un virus respiratorio, no produce viremia y lo único que nosotros podemos detectar en sangre son anticuerpos, es decir, nuestras defensas, cómo nuestro organismo responde contra el agente infeccioso. Pero esto nosotros siempre vamos a llegar tarde, ¿sí? O sea, por ejemplo, para una operación o para, muchas veces lo piden para cambiar de provincia o para viajar al exterior, este test no sirve. Porque, o sea, el test rápido no sirve ni para cambiar de domicilio o para ir a visitar otra localidad, digamos que no. Claro, le pregunto porque justamente también se cae de maduro el tema de cuando se empieza a habilitar ciertos viajes, bueno, seguramente algunas localidades pedirán un hisopado, pero no es que no sea cosa que uno llegue, muestre esto y dice no puede entrar porque esto no es válido, ¿no? El tema del kit rápido, claro. Eso es muy polémico ya dentro de un país, pero bueno, por ejemplo en Europa lo piden para cambiar de países y depende qué países, por ejemplo, para ir de España a Francia, no, para ir de España o de Francia a Inglaterra o a Alemania te piden un hisopado. Claro. Nunca un anticuerpo. El anticuerpo lo único que te sirve es para ver si vos estuviste en contacto con el virus y, por ejemplo, sos un potencial donante de plasma. No sirve para otra cosa. Si, por ejemplo, a ver, un cirujano, para ponerlo en términos más efectivos, por ejemplo, bueno, vamos a tener una cirugía de corazón abierto, entonces necesitamos ver si el personal médico tiene que tener elemento de protección personal, porque va a estar en contacto estrecho y es difícil la operación y por lo tanto hay que ver si es muy necesario cuidarse o no. Si yo me hago un anticuerpo, yo lo único que voy a saber es si mi paciente, al que yo voy a intervenir, estuvo en contacto 14 días para atrás. Si se infectó ayer o antes de ayer, o sea, si el virus es detectable hoy, mañana, ayer o dentro de 2 o 3 días, los anticuerpos eso nunca te lo van a decir y vos te podés contagiar, porque con los anticuerpos vas a llegar siempre tarde. Es algo complementario a la PCR. Bien. A la PCR, pero nunca con fines diagnósticos o con estos fines. Ariel, ¿esto llega para quedarse y por largo tiempo el tema de los hisopados, de los controles? Porque bueno, uno pensaba, y erróneamente, claro, digo, bueno, capaz que ya en octubre se preveía que la curva podía llegar a descender y está sucediendo todo lo contrario. Hay cerca de 80 casos por día, 60 de los que se pueden testear claramente, y los que se informan oficialmente. ¿Qué opinión y qué cristal, con qué cristal está teniendo esta situación? Sí, la verdad que las infecciones siempre quedan para llegarse. Después uno las puede controlar o erradicar, pero siempre, o sea, esto llegó para quedarse y va a vivir con nosotros. Yo no sé qué va a pasar con los hisopados. Yo creo que en algún momento tienen que bajar, porque en algún momento está lo que se llama la inmunidad de rebaño, ¿sí? Y esa inmunidad de rebaño que hoy es muy baja y no sirve, de hecho nosotros hicimos un estudio, todavía no alcanza como para frenar al virus, con lo cual el virus va a seguir creciendo. De hecho, no es un virus estacional y por lo tanto va a circular en invierno, en otoño, en verano, en primavera, en cualquier estación, hasta que aparezca una vacuna o un antiviral. Con eso por supuesto que lo va a combatir y va a bajar la tasa de infección, pero eso hoy en día no lo tenemos. Y a veces por ahí decimos que estamos en lo peor, y la verdad que no sabemos cuándo es lo peor, porque lo peor lo sabemos después de que pasó, porque nosotros vamos analizando los números y la curva siempre va para arriba. Así claro, que es difícil. Es difícil de saber. Quiero pasar en limpio la conversación. 3 puntos clave. Se han hisopado más de 45.000, se han hecho más de 45.000 hisopados. Sí, exacto. Es el hisopado la muestra cabal de saber si uno está infectado de COVID o no. El kit rápido no digamos que no tracciona en esto, y hay que tener muchísimo cuidado todavía y esperar a esta inmunidad de rebaño, que estamos muy lejos de que esto suceda. Sí, vos imaginate, para por ahí explicarte en un número. Por ejemplo, el sarampión lo conocemos todo, el sarampión, sí. Y viste que en la tele muchas veces hablan del R, el R0 y cuánto es 1. Bueno, ese R lo que te dice es cuántas personas se infectan por cada individuo enfermo. Por ejemplo, para el sarampión se enferman por cada individuo enfermo 10 personas. Con lo cual vos tenés que tener una inmunidad de rebaño del 90%, es decir, tu población tiene que estar vacunada por lo menos en el 90% de las personas. Bueno, acá nosotros hicimos un estudio en el mes de julio
donde la inmunidad, que es lo que se hace con anticuerpos, que es para saber qué es lo que estuvo pasando, y el porcentaje de positividad de anticuerpos en Buenos Aires y acá en Bahía ronda entre el 6 y el 9%. Y vos no vas a tener inmunidad de rebaño en un agente infeccioso como el coronavirus, que tiene un R de 2 o 3, o sea que 2 o 3 personas se individuan por cada individuo infectado, se infectan, perdón, hasta no tener un 60-70%. Con lo cual estamos lejos, y eso es muy difícil de lograrlo. Seguro. Felicitaciones por todo el trabajo que están realizando, en todo el recurso humano que trabaja allí en IACA Laboratorios. Es un orgullo bahiense y por eso lo quiero resaltar, porque es nuestro, porque reciben muestras, son ejemplo en todo el país, y la verdad que tener profesionales de esta calidad es digno de destacar, de mencionar y también de cuidar. Entonces, por eso la mención. Bueno, muchas gracias por las palabras, Sebastián. Por favor, Ariel, gracias por atenderme y por sus conceptos. No, por favor, hasta luego, gracias. Adiós.